Piromanía. Definición y causas. La piromanía es un trastorno del control de los impulsos, los cuales se caracterizan por la presencia de una necesidad incontrolable de llevar a cabo un acto perjudicial o ilegal sin tener en cuenta las repercusiones de este. En este tipo de trastornos aparece súbitamente un elevado nivel de tensión que necesitan aliviar cometiendo el acto en cuestión, en este caso generar incendios, tras el cual sienten un elevado bienestar. Este proceso recuerda en gran medida al observado en los trastornos de ansiedad, de la dependencia de sustancias, el abuso de sustancias o el trastorno obsesivo-compulsivo. El hecho de provocar un incendio como tal puede deberse a una gran cantidad de causas. Por ejemplo, puede ocurrir, y es frecuente, que se produzcan incendios no intencionados debido a actuaciones poco cívicas o descuidos, como dejar materiales inflamables, colillas o botellas en zonas con vegetación. En este caso no se define como piromanía, como un caso de piromanía, puesto que su diagnóstico exige que el incendio sea generado de manera intencional. Etiología. Causas del trastorno. Son múltiples las posibles causas de este trastorno. A nivel psicológico, se considera que la presencia de un elevado nivel de búsqueda de sensaciones, unido a la necesidad de poder y atención, derivada de una falta de contacto social y de habilidades para creer o mantener vínculos con otros, pueden ser causantes de la piromanía. También se ha considerado la provocación de incendios como una manera que tienen los individuos de manifestar sentimientos muy profundos, muy intensos, como sería la ira ante la sensación de inferioridad. Asimismo, modelos parentales en los que abunde la violencia, malos tratos o la desatención y negligencia del niño, tales como experiencias traumáticas o abusos sexuales en la infancia, también pueden conducir a que este tipo de trastorno se desarrolle en un individuo. Por otro lado, a nivel neurobiológico, se ha visto correlacionado, al igual que el resto de trastornos de los impulsos, con la presencia de bajos niveles de serotonina a nivel cerebral, así como también una desregulación en dopamina y noradrenalina. Se ha observado también la presencia de hipoglucemia en muchos individuos pirómanos. Asimismo, el lóbulo temporal y el sistema límbico tienen cierta participación en este trastorno debido a la gestión de impulsos y de las emociones. También se ve involucrado el lóbulo frontal y la corteza orbitofrontal, fallando en el proceso de inhibir la conducta que presentan estos individuos. Buenos días, mi nombre es Gabriel Maluenga y hoy debemos hablar sobre el desarrollo y curso de la piromanía. Debemos tener en cuenta que las investigaciones que se han hecho en torno a este trastorno han demostrado que los pirómanos tienden a mostrar estas conductas durante la niñez o la adolescencia y en algunos casos en la adultez. La piromanía principalmente se desarrolla debido a varios factores negativos durante la vida del paciente. Entre estos factores negativos podemos mencionar uno como abuso sexual a temprana edad, abuso tanto físico como psicológico, abandono, que los padres estén ausentes, tortura y que vivan en un hogar disfuncional o tóxico. Todos estos factores conllevan a que el paciente, para aliviar su estrés o liberar dicha tensión, lo busquen por la manera de quemar algo. Y mediante esta acción, el paciente se sienta aliviado o mejor. Pero debemos tener en cuenta que los pirómanos no lo hacen con un propósito malicioso o malvado, a diferencia de los incendiarios que sí lo hacen con propósito. Los pirómanos lo hacen solamente por hacerlo, no tiene una razón. Incluso los pirómanos han expresado que ellos no saben por qué lo hacen ni saben por qué. E incluso los pirómanos, después de cometer estas acciones donde incendia
un objeto o entre otros, ellos expresan después vergüenza o sentimiento de culpa, a diferencia de los incendiarios que no demuestran ni remordimiento ni culpa y están siempre conscientes de lo que han hecho, a diferencia de los pirómanos que no están conscientes de dicha acción. Para concluir, podemos decir que la piromanía se puede desarrollar durante la niñez, pero este desarrollo se puede alargar durante bastante tiempo, incluso años y meses, si el paciente no ha recibido ayuda psicológica ni psiquiátrica. Es por tal motivo tortura y que vivan en un hogar disfuncional o tóxico. Todos estos factores conllevan a que el paciente, para aliviar su estrés o liberar dicha tensión, lo busquen por la manera de quemar algo. Y mediante esta acción el paciente se sienta aliviado o mejor. Pero debemos tener en cuenta que los pirómanos no lo hacen con un propósito malicioso o malvado, a diferencia de los incendiarios que sí lo hacen con propósito. Los pirómanos lo hacen solamente por hacerlo, no tiene una razón. Incluso los pirómanos han expresado que ellos no saben por qué lo hacen ni saben por qué. E incluso los pirómanos, después de cometer estas acciones donde incendia un objeto o entre otros, ellos expresan después vergüenza o sentimiento de culpa, a diferencia de los incendiarios que no demuestran ni remordimiento ni culpa y están siempre conscientes de lo que han hecho, a diferencia de los pirómanos que no están conscientes de dicha acción. Para concluir, podemos decir que la piromanía se puede desarrollar durante la niñez, pero este desarrollo se puede alargar durante bastante tiempo, incluso años y meses, si el paciente no ha recibido ayuda psicológica ni psiquiátrica. Es por tal motivo que a unos pirómanos, siendo adultos, siguen cometiendo estas acciones. Y debemos tener en cuenta que los casos de incendios que involucran a pirómanos son pocos, a diferencia de otros que son a un motivo o con una intención. Y por último, debemos tener en cuenta que este trastorno es muy extraño y las investigaciones que se han hecho en torno son en su mayoría pocas, pero solamente se ha hecho para tratar de explicar cómo surge, cuáles son las causas o como yo estoy explicando cómo se desarrolla. Muchas gracias, le dejo mi punto a mi otro compañero. Tanto la piromanía como la cleptomanía son diagnósticos menos frecuentes utilizados. Se caracteriza por el control ineficiente de los impulsos, relacionado con las conductas específicas. Es muy extraño un diagnóstico primario de la piromanía, ya que hay dificultades para encontrar un diagnóstico confiable. Se puede frecuentar en cualquier persona, pero mayormente ocurre en los hombres. Sus factores de riesgos son antecedentes familiares de piromanía o con algún trastorno de control de impulsos como ludopatía. El abuso de las sustancias también tiene un gran peso aquí. La falta de habilidades sociales y mala supervisión de padres. También es posible que tengan algún acontecimiento traumático o estresante o algún amigo que los incite a jugar con fuego. Hay tratamientos que son nuevos y no están comprobados del todo, pero parece que a corto plazo es efectivo en algunos pacientes. También depende de la gravedad del diagnóstico dado.
En los diferentes tratamientos, lo más difícil es encontrar que el pirómano vaya a consulta. Ellos no suelen sentir arrepentimiento ni ningún tipo de remordimiento. Se utiliza terapias individuales e intrafamiliares. Podemos encontrar terapias y aprender a relajarse, a tener autocontrol de los impulsos, y el tratante, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, tiene que favorecer el autoestima del paciente para que mejore su autoimagen, refuerce sus tratos, mejore su vida social y sus relaciones interpersonales. Asimismo, es muy importante mantener una psicoterapia frecuente. Saludos, mi nombre es José Luque y les voy a hablar sobre la cleptomanía. El CIE-10 ubica la cleptomanía en el código F63, que habla de los trastornos de los hábitos y los impulsos. A su vez, lo clasifica en el código F63.2 para hurto patológico y va a definir la cleptomanía como un trastorno que va a estar caracterizado por el fracaso repetitivo, por resistir los impulsos de robar objetos que no son adquiridos para el uso personal ni por la ganancia monetaria. Los objetos pueden ser eliminados o regalados o atesorados, y esta conducta se acompaña habitualmente de un sentimiento de tensión creciente antes de la acción y de un sentimiento gratificante durante e inmediatamente después de ella. Es decir, que la cleptomanía es un trastorno mental que se va a caracterizar por un impulso incontrolado y obsesivo por robar. Tenemos tres tipos de cleptomanía. La primera es la esporádica. Esta se sufre en episodios cortos y esporádicos con largas etapas de inactividad. Luego tenemos lo que es la episódica, la cual se va a sufrir en momentos extensos e intensos de robo y hay momentos de remisión. Y finalizamos con la crónica. En esta existe un robo constante e incesante. No obstante, aunque haya sido descubierto o sorprendido, le resulta incontrolable y difícil de inhibir este impulso de robar a la persona. Asimismo, también tenemos el DSM-5, el cual me ubica a la cleptomanía como un trastorno destructivo de control de los impulsos y de la conducta, clasificándome la cleptomanía en lo que es el código 312.32, el cual va a presentar los siguientes criterios. El criterio A nos habla de un fracaso recurrente para resistir el impulso de robar objetos que no son necesarios para uso personal ni por su valor monetario. El criterio B nos habla de un aumento de la sensación de tensión inmediatamente antes de cometer el robo. El criterio C nos plantea cierto placer o un placer, una gratificación o un alivio en el momento de cometerlo. Luego tenemos el literal D, en el cual nos habla de que el robo no se comete para expresar rabia, ni venganza, ni en respuesta a un delirio o una alucinación. No hay un motivo para realizar el robo. El literal E nos habla de que el robo no se explica mejor por un trastorno de conducta, un episodio maníaco o un trastorno de la personalidad antisocial. Por tanto, de todo lo anterior, podemos decir que el sujeto que padece la cleptomanía no puede evitar el impulso de obtener objetos, sin importar el valor económico que esto sufre. Él va a sufrir un deterioro de todo lo que es su entorno laboral, familiar y personal. Es un trastorno de control de impulso primeramente. La conducta es precedida por una ansiedad creciente que se va a aliviar inmediatamente una vez que la persona posee el objeto deseado. Lo que es el cleptómano, a diferencia del ladrón, obtiene objetos por necesidad de satisfacer un impulso, mientras que obviamente el último no
no lo hace por eso, sino que lo hace por satisfacer una diversión o por un deseo material y económico o social, o por la intención de perjudicar a otra persona. El cleptómano a menudo tiene otros tipos de trastornos como ansiedad, alimentación, control de impulso, el uso de drogas y estrés, la culpa y el remordimiento, que obviamente deja el hecho de hurtar incluso, y la vergüenza que implica esta situación. ¿Qué síntomas presenta la cleptomanía? Los síntomas que presenta la cleptomanía pueden incluir un potente impulso de hurtar objetos que no son necesarios, una sensación de tensión creciente que conduce al hurto, un sentimiento de placer o gratificación durante el hurto, una sensación de culpa o vergüenza terrible después del hurto. A diferencia de los ladrones típicos de tienda, las personas que sufren de cleptomanía no hurtan compulsivamente para beneficio personal. Tampoco hurtan como una forma de venganza. Lo hacen simplemente porque es un impulso, una sensación tan fuerte que no pueden resistir. Y este impulso hace sentir incómodo, ansioso, tenso, excitado, y para aliviar esos sentimientos entonces hurtan. ¿Cuáles son las causas de la cleptomanía? No se conoce una causa exacta de la cleptomanía, pero sí se estima que existen algunos factores de riesgo. Problemas con serotonina, que es una sustancia que ayuda a regular las emociones y los estados de ánimo. También pueden ser antecedentes familiares, tener un familiar con cleptomanía, con problemas de alcohol o con trastorno obsesivo compulsivo, y eso puede aumentar el riesgo, u otras enfermedades mentales. Normalmente las personas con cleptomanía tienen también otras enfermedades mentales, como trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de alcohol de impulso, trastornos de ansiedad, bipolaridad, abuso de sustancias, trastornos alimenticios o otros trastornos de personalidad. También pueden existir lesiones cerebrales o traumatismos craneales. ¿En qué consiste el tratamiento de la cleptomanía? La cleptomanía se puede tratar mediante diversas técnicas. La técnica más apropiada es la psicoterapia, que es una terapia cognitivo-conductual que ayuda a identificar los comportamientos y pensamientos negativos por los positivos. Otras técnicas terapéuticas pueden ser la terapia familiar, la terapia de pareja o la terapia de psicodinámica. En cuanto a los medicamentos, existen fármacos como antidepresivos, estabilizadores de humor, anticonvulsivos o antagonistas de los receptores opioides que ayudan a calmar los impulsos. Los antidepresivos y estabilizadores de humor pueden disminuir los impulsos. Y otra de las técnicas importantes son los grupos de ayuda. Son programas especializados para contribuir a desaparecer o a estabilizar este tipo de trastornos.